Hola a todos, mi compañera Catherine Navarro, Camila Castro y mi persona María Alejandra Larcón. Hoy le vamos a hablar sobre las histaminas y antihistamínicos, lo que sería la farmacología de otros mediadores antiinflamatorios. Bueno, empezamos, digamos que para comenzar es importante entender que la histamina es una amina biogénica, es decir, una sustancia derivada de un aminoácido, en este caso de la histidina, mediante una reacción catalizada por la enzima histidina descarboxilasa. Esta molécula, digamos que actúa como un mediador químico local, lo que significa que participa en la comunicación entre las células, especialmente durante los procesos inflamatorios, las reacciones alérgicas y algunas funciones normales del cuerpo. En condiciones fisiológicas como tal, la histamina se encuentra almacenada en los mastocitos que están en los tejidos, en los basófilos de la sangre y en ciertas neuronas del sistema nervioso central y también en las células parietales del estómago. Aquí digamos que cumplen diversas funciones. Ellas se encargan de regular la secreción del ácido gástrico, participan en la regulación del sueño y la vigilia, contribuyen al control del flujo sanguíneo por vasodilatación y es esencial en la respuesta inmunológica. Sin embargo, cuando se libera en exceso, la histamina también puede causar efectos patológicos como en las reacciones alérgicas, también la urticaria o incluso un choque anafiláctico. Por eso, digamos que comprender cómo se sintetiza, cómo se almacena y cómo actúa la histamina nos va a permitir entender mejor el mecanismo de los antihistamínicos, que vienen siendo los fármacos encargados de bloquear sus efectos. En esta primera parte voy a explicarle cómo se forma la histamina, dónde se almacena y de qué manera se libera ante distintos estímulos. Digamos que en esta imagen podemos observar el proceso de síntesis y almacenamiento de la histamina. Todo va a iniciar con el aminoácido histidina, que es el precursor principal, a través de la acción de una enzima llamada histidina descarboxilasa, que ya había mencionado. Aquí la histidina va a perder un grupo carboxilo y se va a transformar en histamina, que es la molécula activa. Esta síntesis ocurre en el citoplasma de los mastocitos, basófilos y algunas neuronas del sistema nervioso central y algunas de las células parietales del estómago. Digamos que una vez que ya está formada la histamina no se va a liberar inmediatamente, sino que se va a almacenar dentro de pequeños gránulos que están dentro de los mastocitos o basófilos. Digamos que en esos gránulos esa histamina se va a encontrar unida a otras sustancias como lo es la heparina, las proteínas ácidas, que van a ayudar a mantenerla estable e inactiva. El almacenamiento es importante porque va a permitir que cuando el organismo se enfrenta a un estímulo, digamos que como una alergia o ya sea el calor o ciertos fármacos, la célula que la contiene pueda liberar esa histamina rápidamente para iniciar la respuesta, ya sea inflamatoria o alérgica. Ahora bien, ya sabemos cómo la histamina se forma a través de la histidina y se guarda en los gránulos listos para liberarse cuando sea necesario. En la siguiente imagen ya tenemos más bien la forma en la que actúa la histamina en el organismo. En la parte izquierda aparece un mastocito, que es la célula donde la histamina se encuentra almacenada en pequeños gránulos. Digamos que cuando el cuerpo recibe algún estímulo, ya mencionaba alguna alergia, alguna lesión, alguna sustancia extraña, ese mastocito se activa y comienza a liberar la histamina al espacio que lo rodea. Mientras que en la imagen en la parte derecha de la imagen se observa ese proceso de liberación. Entonces tenemos que los gránulos se van a abrir y la histamina va a salir al medio extracelular. Entonces, digamos, a medida que se libera, las moléculas se acercan y se unen a estructuras específicas en la superficie de otras células, que son los llamados receptores, lo que da inicio a una serie de respuestas locales. Siguiente, por favor. Bueno, como acabo de mencionar,
La histamina ejerce sus efectos a través de 4 tipos de receptores. Están los receptores llamados H1, H2, H3 y H4. Todos estos receptores, digamos que son acoplados a proteínas G, pero cada uno de ellos se encuentra en distintos tejidos y cumplen funciones específicas, algunos funciones fisiológicas y otras funciones patológicas. Bueno, tenemos el receptor H1 que se encuentra principalmente en el músculo liso, el endotelio y en el sistema nervioso central. Cuando la histamina se une a este receptor, produce vasodilatación de los vasos sanguíneos, lo que va a causar el enrojecimiento y la caída de la presión arterial. También puede provocar broncoconstricción, especialmente en personas con asma, y generar picazón o prurito típico de las reacciones alérgicas. Tenemos el siguiente receptor, que es el H2. Digamos que está localizado en las células parietales gástricas del estómago y su función principal es aumentar la secreción de ácido gástrico, que justamente por eso es que tiene gran importancia en procesos digestivos y también patologías como la gastritis o las úlceras. El receptor H3, que se encuentra en el sistema nervioso central, específicamente en los terminales presinápticas, su activación inhibe la liberación de neurotransmisores. Entonces, este va a actuar como un regulador de sueño, de vigilia y también del apetito. Además de que también participa en el control del sistema nervioso autónomo. Está el receptor H4. Este receptor está en las células del sistema inmune, como lo son los eosinófilos y linfocitos, y su función se relaciona con la quimiotaxis, que viene siendo el movimiento de células hacia el sitio de inflamación, para recordar. Y además de la respuesta inflamatoria, y que justamente por eso tiene un papel importante en enfermedades alérgicas y autoinmunes. Entonces, los receptores de la histamina son los que van a determinar los efectos tan variados que tiene esta molécula en el cuerpo, desde, digamos, regular funciones normales como el sueño o la digestión, hasta participar en procesos patológicos como las alergias, la inflamación o un choque anafiláctico. Bueno, la histamina, una vez ya es liberada al medio extracelular por donde quedamos, no va a permanecer activa por mucho tiempo, ya que el organismo cuenta con mecanismos para inactivarla y eliminarla. Entonces, todo empieza con la histamina libre, que puede seguir 2 rutas principales de degradación, o sea, depende del tejido. Entonces, está la ruta de la histamina N negativo metiltransferasa. Esta enzima actúa dentro de las células y convierte la histamina en N-metilhistamina mediante la transferencia de un grupo metilo donde la S-adenosinmetionina. Luego esta metilhistamina es degradada por el monoaminoxidasa B, o también conocido como MAO-B, produciendo ácido metilimidazolácetico, un metabolito inactivo que se elimina por la orina. Esta vía, digamos que predomina en el sistema nervioso central, en el hígado y en otros tejidos internos. También está la ruta de la diaminoxidasa, conocida como DAO. Esta enzima actúa principalmente fuera de las células, sobre todo en la mucosa intestinal, el riñón, la placenta. Esta diaminoxidasa oxida la histamina, convirtiéndola a imidazolacetaldehído, que luego se convierte en un ácido imidazolacético por acción de la aldehído deshidrogenasa. Y esta es la vía más importante de la degradación de la histamina porque es la que proviene de los alimentos o la que es liberada a nivel intestinal. Finalmente, digamos que ambos productos son metabolitos inactivos que se eliminan a través de la orina, garantizando que la histamina no se acumule ni provoque efectos prolongados.
Y en cuanto a, digamos que la histamina tiene un papel muy importante en la clínica. Cuando se libera en exceso, participa en reacciones alérgicas, incluso en choques anafilácticos, pero también puede actuar a nivel gástrico, estimulando la secreción de ácido a través de los receptores H2, y en el sistema nervioso central ayuda a regular el sueño, el apetito y el estado de alerta. Y gracias al estudio de estas funciones se desarrollaron los antihistamínicos, del cual ya les van a hablar mis compañeras, que estos son los encargados de bloquear sus receptores y se usan tanto para tratar las alergias como para controlar la acidez gástrica. Bueno, hablando de los antihistamínicos, estos son medicamentos que van a actuar bloqueando los receptores de la histamina en el cuerpo, impidiendo que esta sustancia ejerza sus efectos fisiológicos. Recordemos que la histamina es una molécula que va a participar en procesos como la respuesta alérgica, la inflamación, la secreción gástrica y algunas funciones del sistema nervioso. Cuando hay una reacción alérgica, la histamina se va a liberar y va a causar síntomas como picazón, enrojecimiento, hinchazón o congestión nasal. Por eso los antihistamínicos son útiles porque al bloquear sus receptores van a controlar estos efectos. Y estos se clasifican principalmente en dos tipos, los antagonistas H1 que actúan sobre el músculo liso, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central, y los antagonistas H2 que actúan sobre las células parietales del estómago, reduciendo la secreción de ácido gástrico. El mecanismo de acción de estos antihistamínicos se basa en competir de manera reversible con la histamina por la unión a los receptores H1 o H2. Esto significa que el fármaco ocupa el receptor antes que la histamina, evitando que ésta se una y que produzca sus efectos típicos como la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar, la broncoconstricción o la secreción gástrica. En los receptores H1, los antihistamínicos van a inhibir el prurito, el enrojecimiento, el edema y la broncoconstricción, lo cual los hace muy útiles en estos cuadros alérgicos. En los H2 van a bloquear la estimulación de las células parietales gástricas, reduciendo la producción de ácido clorhídrico y ayudando a prevenir a tratar úlceras y gastritis. Como podemos observar en la imagen, el proceso comienza con la activación de un mastocito al unirse al alergeno a los anticuerpos IgE, lo que va a provocar la liberación masiva de histamina. Esta histamina en condiciones normales se une al receptor en el vaso sanguíneo y lo dilata, causando los síntomas alérgicos. Sin embargo, el antihistamínico que hemos ya administrado actúa justo en este punto. Ocupa el receptor antes que la histamina, dejándola inactiva y sin poder unirse. De esta manera, el fármaco bloquea la señal de la histamina y se va a evitar la dilatación vascular y las demás manifestaciones clínicas. Bueno, en cuanto a las diferencias entre primera y segunda generación, como ya dije, estos antihistamínicos se dividen en primera y segunda generación, y la principal diferencia está en cómo actúan sobre el sistema nervioso y cuánto tiempo duran sus efectos. Los de primera generación van a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, lo que significa que llegan al sistema nervioso central. Por eso van a causar somnolencia, sedación y disminución del estado de alerta. Además van a tener efectos anticolinérgicos como sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria y estreñimiento. Y su duración es corta, de unas 4 a 6 horas, por lo que deben administrarse varias veces al día. En cambio, los de segunda generación fueron diseñados para evitar el paso al sistema nervioso central. Por eso estos no producen sueño o lo van a hacer de una forma muy mínima. También tienen menor cantidad de efectos adversos y son más selectivos para los receptores H1, lo que va a mejorar su eficacia y seguridad. Y su duración es prolongada de 2 a 24 horas y generalmente se administran una sola vez al día. Bueno, en cuanto a los efectos terapéuticos y usos clínicos,
Estos antagonistas H1 van a tener un papel muy importante en el tratamiento de enfermedades alérgicas. Se utilizan para aliviar síntomas de rinitis alérgica, urticaria y conjuntivitis alérgica, porque van a reducir la picazón, el enrojecimiento y la inflamación. También se emplean como coadyuvantes en reacciones anafilácticas, como mencionó mi compañera, junto con otros medicamentos como la adrenalina. Algunos antihistamínicos de primera generación también se usan para prevenir el mareo por movimiento y para aliviar la picazón cutánea causada por diversas infecciones. Por otro lado, los antagonistas H2 van a tener un uso más enfocado en el aparato digestivo y estos se utilizan para tratar úlceras gástricas y duodenales, el reflujo gastroesofágico y para prevenir la gastritis por estrés en pacientes hospitalizados. Estos antihistamínicos pueden causar diferentes reacciones adversas dependiendo de su generación. Los de primera generación es como la somnolencia y la sedación, porque como mencioné, atraviesan la barrera hematoencefálica y afectan receptores H1 en el sistema nervioso central. En los antihistamínicos H2 a veces se va a presentar cefalea o mareo. En cuanto a las contraindicaciones, no deben usarse en personas con glaucoma de ángulo cerrado ni con hipertrofia prostática, ya que pueden agravar estos cuadros. Y como ejemplo de los fármacos, en la primera generación tenemos la difendramina, que esta se usa principalmente para alergia, rinitis alérgica, urticaria y también como inductor del sueño, ya que este va a causar bastante somnolencia. La clorfenamina, que esta se emplea en resfriados comunes, rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica, al igual que la difenhidramina, puede producir sueño. Y tenemos la hidroxicina, que esta se utiliza para tratar la ansiedad leve, náuseas, vómitos y picazón causada por alergias. Y también tiene un efecto sedante importante. Y en cuanto a los de segunda generación, encontramos la loratadina, que esta está indicada para rinitis alérgica, urticaria crónica y otros procesos alérgicos cutáneos. Tiene la ventaja de no causar somnolencia en la mayoría de los casos. Está la cetericina, que esta se usa para aliviar estornudos, picazón, ojos llorosos y es de las más comunes por su eficacia y porque apenas provoca sueño. Y la fexofenadina, que esta también sirve para rinitis alérgica y urticaria y es muy bien tolerada, prácticamente no causa efectos sedantes. Ya siguiendo con los que son otros mediadores antiinflamatorios, como ya mencionaron mis compañeras, tendríamos que tener en cuenta que los mediadores inflamatorios son moléculas biológicamente activas liberadas por las células inmunes, como mencionó Maleja, que serían pues los mastocitos, los macrófagos, los linfocitos y los neutrófilos, o incluso derivadas pues del plasma, como lo son las cininas y el complemento. Estos pues tienen la función esencial de iniciar, amplificar y resolver la inflamación. Más que nada cuando se encuentran pues en fase aguda y lo que harían es básicamente medir o regular los signos cardinales de la inflamación, como mencionó mi compañera, lo que es el calor, o sea, la vasodilatación, el rubor, el edema, el dolor y pues a veces incluso la pérdida de la infusión de la función. Existen también pues estos mediadores antiinflamatorios como lo son la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta y las lipocinas, que básicamente lo que van a hacer es limitar la respuesta para evitar un daño tisular excesivo. Eh, Aquí pues encontraríamos los demás mediadores derivados pues de lo que es el ácido araquinódico, que como sabemos es un ácido graso poliinsaturado presente pues en las membranas celulares y este ante estímulos inflamatorios pues lo que va a hacer es la fosfolipasa 2A lo va a liberar activando pues rutas enzimáticas que producen eicosanoides que son potentes mediadores locales. Aquí encontraríamos inicialmente lo que es la vía de la ciclooxigenasa, o sea, la COS, que es el ácido araquinódico
que se puede metabolizar por dos vías principales, lo que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, la LOS. En la vía de la COS intervienen pues las dos ioenzimas, la COS-1 y la COS-2, como ya hemos hablado en otras clases. Y para no repetir lo mismo, COS-1 es una enzima constitutiva, es decir, esta se va a expresar de forma continua en la mayoría de los tejidos y pues va a cumplir funciones fisiológicas protectoras como mantener la mucosa gástrica, regular el flujo sanguíneo renal y participar en la agregación plaquetaria mediante la formación del tromboxano A. Está la COS-2, que en cambio es una enzima inducible, o sea que se activa ante estímulos inflamatorios, infecciosos o traumáticos y su activación pues lleva a la producción de lo que son las prostaglandinas proinflamatorias responsables pues de lo que es la fiebre, el dolor y la vasodilatación. Entre pues los productos más importantes están la prostaglandina E2, la prostaglandina D2 y la prostaglandina F2 alfa, que causaría una vasodilatación y sensibilización de los receptores del dolor. Por eso los AINES pues van a reducir el dolor y la fiebre cuando pues inhiben la COS. La prostaciclina lo que haría es inhibir la agregación plaquetaria y dilatar los vasos. Esto lo que va a hacer es contribuir a un equilibrio hemodinámico. El trombosano A2, que tiene un efecto opuesto, es decir, este va a estimular la agregación plaquetaria y va a provocar una vasoconstricción. En condiciones normales, pues debería existir un balance entre lo que es la prostaciclina y el tromboxano A2, que mantienen pues lo que es la homeostasis vascular. Cuando este equilibrio pues se altera, por ejemplo, cuando hay ciertos antiinflamatorios o enfermedades vasculares, puede haber un riesgo pues de lo que es un trombosis o sangrados. Ahora, en la vía de la lipoxigenasa o la LOS se generan unos leucotrienos y los leucotrienos son mediadores derivados del ácido araquinódico que lo que van a hacer están pues formados por la acción de la enzima 5-lipoxigenasa. Dentro de ellos vamos a encontrar lo que es el LTC4, el LTD y el LE, que se van a agrupar como los leucotrienos tielínicos, llamados así porque contienen el aminoácido cisteína en su estructura. Son producidos principalmente en este caso por los mastocitos, los basófilos, eosinófilos y macrófagos, específicamente cuando hay reacciones inflamatorias y alergias. Su acción es más potente que la histamina en muchos casos, sobre todo en el músculo liso bronquial, y este lo que va a hacer es provocar una broncoconstricción intensa que va a producir pues un aumento de la permeabilidad capilar, va a haber edema y también hipersecreción de moco, lo que va a contribuir pues a síntomas, un ejemplo en este caso del asma, que va a producir una dificultad respiratoria, tos y opresión torácica. Además que lo que van a hacer es prolongar la inflamación al traer más eosinófilos al sitio afectado. Aquí también se producen lipoxinas que tienen pues un efecto opuesto y esto lo que va a hacer es resolver la inflamación. Por tanto, estos mediadores que derivan de un mismo precursor, pero son con funciones completamente opuestas, pues dependiendo de la vía que está siendo activada. Aquí pues tenemos una imagen de las diferentes vías y como la diferencia que tienen ellos y los principales efectos. Siguiendo con lo que serían los fármacos antiinflamatorios que van a actuar bloqueando la síntesis o la acción de los mediadores inflamatorios, inicialmente pues tendríamos a los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como lo son la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco o el naproxeno, que lo que van a hacer es actuar pues inhibiendo las enzimas ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, COS1 y COS2, que son fundamentales pues en la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Las prostaglandinas, pues como ya yo mencioné, son los responsables de la vasodilatación, del edema y del dolor. Por lo tanto, al bloquear su formación, los AINES
disminuyen pues consigo lo que es la inflamación, la fiebre y el dolor. Sin embargo, este mecanismo tiene consecuencias porque la COX-1 está presente de forma normal en muchos tejidos y pues cuando se producen las prostaglandinas, que son las que protegen la mucosa gástrica, también mantienen lo que es el flujo sanguíneo renal y favorecen pues a la función plaquetaria. Esto mediante el trombosano A2. Por eso, cuando los AINES, pues inhiben, aparecen efectos secundarios como lo son los gastritis, las úlceras gástricas, sangrados digestivos o daños renales. Esto es cuando, pues el AINE inhibe la COX-1. En cambio, cuando se inhibe la COX-2, lo que vamos a hacer es como va a ser básicamente mantener la protección gástrica de la COX-1. Esto lo hace el celocozim, que es el fármaco que encontramos en la imagen, que lo que va a hacer es reducir la inflamación dependiente de COX-2. No obstante, su uso debe controlarse porque pues alteran el equilibrio entre lo que son las prostaglandinas y el trombosano. Esto pues puede hacer que haya un aumento en el riesgo cardiovascular. Por otro lado, encontramos lo que son los corticosteroides como la prednisona o la desametasona, que actúan en un punto mucho más temprano de la cascada inflamatoria y inhiben pues la enzima fosfolipasa A2, que es la responsable de liberar el ácido araquinódico de las membranas celulares. Pues al hacerlo lo que van a hacer es bloquear simultáneamente las dos grandes vías derivadas del ácido graso, la vía COS que produce las prostaglandinas y los trambotsanos, y la vía de la LOPS, la lipocigenasa, que es la que produce los leucotrienos y mediadores implicados en lo que es los broncoespasmos y el aumento de la permeabilidad vascular. Además, estos corticosteroides suprimen la producción de las citocinas proinflamatorias, como lo son la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que lo que van a hacer es disminuir la quimiotasis de neutrófilos y linfocitos, es decir, que evitan que estas células lleguen al sitio inflamado y van a estabilizar las membranas lisosomales, evitando que éstas liberen pues enzimas que dañan al tejido. Por eso estos fármacos son más potentes que los AINES, pero su uso suele ser más prolongado porque puede causar inmunosupresión, alteraciones metabólicas, pérdidas óseas, lo que justifica que solo se utilice pues, bajo vigilancia médica. Luego están los inhibidores selectivos de mediadores específicos que actúan desde puntos muy concretos de la respuesta inflamatoria. Tenemos los antagonistas de los leucotrienos como el montelukast o el sarfilukast que bloquean los receptores SISLT1 sobre los que actúan los leucotrienos que yo mencioné, el LTC, el LTD y el LTE. Estos leucotrienos lo que van a provocar, como ya yo he mencionado, son los broncoespasmos y la hipersecreción de moco, por lo que su bloqueo pues, va a mejorar la respiración en pacientes con asma y rinitis aguda. Su importancia radica en que no afecta ninguna de las vías de las prostaglandinas, lo que hace más seguro a nivel gástrico y renal. En cuanto a los inhibidores de el factor de necrosis tumoral alfa, como el Inflamas, el adalimumab y el etanercept. Estos lo que van a hacer es neutralizar una citocina central en los procesos inflamatorios crónicos, el factor de necrosis tumoral alfa, el cual estimula la liberación de otras citocinas y la destrucción tisular en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la psoriasis o la enfermedad de Crohn. Al bloquearlos, pues se va a lograr detener la cascada inflamatoria crónica, reduciendo pues lo que es el daño articular y tisular, aunque este incrementa pues el riesgo de infecciones, especialmente de tuberculosis, por la inmunosupresión que este va a generar.
Y finalmente tenemos lo que son los inhibidores selectivos de la COX-2, como el Celecoxib, que fueron diseñados para conservar los efectos protectores de la COX-1 sobre la mucosa gástrica y al mismo tiempo reducir la síntesis de prostaglandinas inflamatorias dependiente de la COX-2. Esto justifica su uso pues, en pacientes que requieren un tratamiento antiinflamatorio prolongado, pero pues tienen alto riesgo de úlceras o sangrados gastrointestinales, siempre pues evaluando lo que sería el riesgo cardiovascular. Y ya por último tendríamos los que son los efectos terapéuticos y adversos. El objetivo terapéutico es reducir los síntomas de inflamación sin comprometer la defensa del organismo. Sin embargo, los efectos adversos varían pues según el grupo. Los AINES pueden causar gastritis, úlceras gástricas y daño renal por inhibir las prostaglandinas protectoras de la mucosa gástrica y del flujo renal, pero también pueden producir broncoespasmos en pacientes asmáticos sensibles. Los corticosteroides, por su acción sistémica, causan el síndrome de Cushing iatrogénico, con aumento de grasa corporal, hiperglucemia, fragilidad ósea, hipertensión, supresión adrenal e inmunosupresión. Su suspensión brusca puede causar insuficiencia suprarrenal aguda y los inhibidores de citocinas biológicos suprimen lo que es la respuesta inmune, aumentando pues el riesgo de infecciones oportunistas como lo es la tuberculosis latente o infecciones fúngicas. También puede asociarse pues a lo que son las reacciones autoinmunes secundarias o linfomas en tratamientos prolongados. Por eso pues estos medicamentos deben estipularse bajo control médico y con exámenes periódicos que son fundamentales pues durante el uso de estos medicamentos. Y pues ya eso sería todo. Muchas gracias por prestarnos atención.